¿Alguna vez has intentado esconder tus brazos, incluso en los días más calurosos, solo porque ya no te sientes tan segura como antes? Lo que sorprende a muchas personas es esto. He conocido mujeres de más de 80 años y aún así la piel de sus brazos se mantiene suave, firme, casi sin arrugas y no usan cremas caras. Están utilizando algo extremadamente simple que probablemente ya tienes en tu cocina, pero el 90% de las personas lo usa de forma incorrecta. Hoy voy a revelarte por qué la sal, un ingrediente que parece tan común, está haciendo que muchos expertos reconsideren lo que creían saber. Y lo más importante, cómo usarla correctamente para no acelerar, sin darte cuenta, el envejecimiento de tu piel. Antes de revelarte cómo transformar la piel de tus brazos en apenas unos minutos con el método de la sal, quiero que imagines algo que quizá te resulte demasiado familiar. Carmen, una mujer de 72 años de Sevilla, me confesó un día algo que nunca había dicho en voz alta. En verano, cuando el calor era insoportable, ella seguía usando mangas largas. No por costumbre, no por elegancia, sino por miedo. Miedo a que alguien mirara sus brazos y viera esas arrugas finas, esa piel que ya no era firme, esas manchas que parecían contar una historia que ella no quería mostrar. Recuerdo que bajó la mirada mientras me decía que en la iglesia, cuando levantaba la mano para saludar, sentía que todos podían notar cómo su piel había cambiado. No era solo una cuestión estética, era una sensación profunda, casi silenciosa, de que el tiempo estaba dejando huellas visibles que nadie le había enseñado a comprender ni a cuidar correctamente. Y ahí es donde comienza la verdad que pocas personas explican con claridad. La piel no envejece de un día para otro, no es un fallo repentino, es un proceso biológico que empieza en lo más profundo, mucho antes de que veas la primera arruga. Todo comienza con la disminución progresiva de dos proteínas fundamentales, el colágeno y la elastina. Estas estructuras forman una especie de red interna que sostiene la piel, le da firmeza y permite que vuelva a su forma original después de estirarse. Con el paso de los años, esta red se debilita. A partir de los 25 años, el cuerpo reduce su producción de colágeno aproximadamente un 1% cada año. Y cuando una mujer alcanza los 60 años, puede estar produciendo cerca de un 40% menos que en su juventud. Eso significa que la piel de los brazos, especialmente en la zona del tríceps, comienza a perder tensión. Aparecen pliegues suaves que con el tiempo se vuelven más profundos. Incluso mujeres que han cuidado su alimentación y su estilo de vida pueden notar este cambio. No es falta de disciplina, es biología. Pero hay algo más que muchas veces se ignora, la hidratación profunda de la piel. Carmen pensaba que sus cremas no funcionaban porque no eran lo suficientemente caras, pero el problema no estaba en la superficie, estaba en las capas internas, en la dermis y la hipodermis, donde la capacidad de retener agua disminuye con la edad. Imagina la piel como una esponja. Cuando es joven, absorbe y retiene agua con facilidad. Con el tiempo, esa esponja se vuelve más rígida, menos flexible. Puede sentirse suave al tacto, pero por dentro está deshidratada. Y sin agua no hay elasticidad. Sin elasticidad aparecen la flacidez y las arrugas. A esto se suma otro factor silencioso, la acumulación de células muertas. La piel se renueva constantemente, pero este proceso se ralentiza con los años. Las células viejas se quedan en la superficie formando una capa opaca que impide que la piel refleje la luz. Por eso los brazos comienzan a verse apagados, cansados, como si hubieran perdido la vida. Y aún hay otro enemigo invisible, el daño oxidativo. Cada día la piel está expuesta a radiación ultravioleta, contaminación ambiental, estrés y hábitos como el tabaco. Estos factores generan radicales libres, moléculas inestables que dañan las estructuras celulares, destruyen colágeno, alteran la elastina y favorecen la inflamación crónica de bajo grado.
Con el tiempo, esto acelera la aparición de arrugas, manchas y flacidez. Cuando Carmen entendió esto, algo cambió en su mirada. Ya no se veía a sí misma como alguien que había perdido belleza, sino como alguien que nunca había recibido la información correcta. Y entonces le dije algo que la dejó en silencio. Existe un método simple, accesible, que actúa sobre todos estos factores al mismo tiempo. No es una crema milagrosa, no es un tratamiento costoso, es algo que probablemente tienes ahora mismo en tu cocina y que, si se usa correctamente, puede ayudar a mejorar la textura, la luminosidad y la firmeza de la piel. Estoy hablando de la sal marina sin refinar, pero no cualquier sal, no la sal de mesa procesada, sino aquella rica en minerales naturales. Su función principal es la exfoliación suave. Cuando se aplica con movimientos delicados, ayuda a eliminar esa capa de células muertas que impide que la piel respire y se renueve. Esto permite que la luz vuelva a reflejarse de manera uniforme, devolviendo ese aspecto más luminoso y saludable. Además, los minerales presentes en la sal pueden contribuir a mejorar la microcirculación superficial cuando se combina con un masaje suave. Y cuando la piel se libera de esa barrera de células muertas, cualquier hidratación posterior penetra mejor, alcanzando capas más profundas. Pero aquí está el detalle que cambia todo. No se trata solo de usar sal, se trata de entender cómo, cuándo y con qué combinarla, porque el verdadero resultado no viene de un solo ingrediente, sino de la forma en que se integra dentro de un pequeño ritual de cuidado consciente. Si has llegado hasta aquí, escribe la palabra sal en los comentarios, porque lo que viene a continuación no es solo un consejo más. Es el punto en el que muchas mujeres como Carmen empiezan a recuperar algo más que la apariencia de su piel. Empiezan a recuperar la confianza de volver a levantar el brazo sin miedo. Pero su efecto no termina ahí. Minerales como el magnesio, el zinc y el selenio pueden contribuir a mejorar el equilibrio de la piel, favoreciendo la hidratación y apoyando los procesos naturales de renovación celular cuando se utilizan de forma adecuada sobre la superficie cutánea. Además, la sal marina posee una acción exfoliante que ayuda a limpiar los poros, retirar impurezas acumuladas y dejar la piel con una apariencia más luminosa y uniforme. Un detalle fundamental que muchas personas pasan por alto es que la sal nunca debe aplicarse directamente sobre la piel seca, ya que puede provocar irritación o microlesiones en la barrera cutánea. Siempre debe combinarse con un componente emoliente que reduzca la fricción. En este caso, el segundo ingrediente es el aceite de ricino. Este aceite, rico en ácido ricinoleico, actúa como un oclusivo suave que ayuda a retener la humedad en la piel y mejora su flexibilidad. También facilita que la sal se deslice con suavidad durante el masaje, evitando agresiones innecesarias. El aceite de ricino, además, contiene compuestos con capacidad antioxidante que ayudan a proteger las fibras de colágeno y elastina frente al daño oxidativo. Cuando se mezcla con la sal, se forma una textura similar a una pasta húmeda, que no solo exfolia, sino que también contribuye a mantener la piel más nutrida, flexible y protegida frente a factores externos. El tercer componente es la miel pura sin procesar. Este ingrediente tiene una función clave como humectante natural. Es capaz de atraer y retener agua en la capa córnea, mejorando la hidratación superficial de la piel y favoreciendo una textura más suave. Además, la miel contiene enzimas y compuestos antioxidantes que apoyan la regeneración cutánea y ayudan a mejorar la apariencia de líneas finas con el uso constante. También presenta propiedades antibacterianas que contribuyen a mantener la piel limpia y equilibrada, especialmente en zonas donde los poros pueden obstruirse con facilidad. Su combinación con la sal y el aceite de ricino crea una base equilibrada entre exfoliación, nutrición e hidratación.
Finalmente, en lugar de utilizar agua de rosas, incorporamos unas pocas gotas de limón fresco, siempre con una indicación muy importante. El limón contiene vitamina C y ácidos naturales que pueden ayudar a mejorar visualmente la luminosidad de la piel al favorecer la renovación superficial. Sin embargo, debe utilizarse en cantidades muy pequeñas, bien diluido dentro de la mezcla y exclusivamente por la noche, ya que puede aumentar la sensibilidad de la piel a la luz solar. La clave de este método no está en un solo ingrediente, sino en la sinergia entre todos ellos. La sal exfolia, el aceite de ricino protege y retiene la humedad, la miel hidrata y el limón aporta un efecto renovador suave. Juntos crean un equilibrio que actúa sobre varios aspectos de la piel al mismo tiempo, mejorando su textura, suavidad y apariencia general cuando se aplica con constancia. Antes de mostrarte cómo prepararlo paso a paso, suscríbete y activa las notificaciones si quieres seguir aprendiendo cómo cuidar tu piel de forma natural y consciente. Ahora sí, vamos con la preparación, porque aquí cada detalle marca la diferencia. Primero, mezcla una cucharada de sal marina con una cucharada de aceite de ricino hasta obtener una pasta húmeda con una textura similar a la arena mojada, lo suficientemente suave para no irritar la piel. Después, añade una cucharadita de miel pura y mezcla bien hasta integrar todos los componentes. Finalmente, incorpora 2 o 3 gotas de limón y vuelve a mezclar suavemente. Deja reposar la mezcla durante unos 5 minutos. Este breve tiempo permite que los componentes se integren mejor y que la textura se estabilice, facilitando su aplicación sobre la piel. El mejor momento para utilizar este método es por la noche. Durante este periodo, la piel entra en una fase de regeneración más activa y es más receptiva a los cuidados tópicos. Antes de aplicarlo, humedece ligeramente los brazos y antebrazos. Esto reducirá la fricción y permitirá una distribución más uniforme. Aplica la mezcla con movimientos circulares suaves durante 3 a 5 minutos sin ejercer presión excesiva. Concéntrate en las zonas donde notes más flacidez o líneas visibles, especialmente en la parte interna del brazo. Este masaje ayuda a distribuir los ingredientes y favorece la microcirculación cutánea. Después del masaje, deja actuar la mezcla durante unos 10 minutos. Durante este tiempo, los componentes permanecen en contacto con la piel, ayudando a mejorar su hidratación y suavidad. Para retirarla, utiliza agua tibia y limpia suavemente sin frotar. A continuación, si deseas potenciar la hidratación, puedes aplicar una pequeña cantidad adicional de aceite de ricino para sellar la humedad y mantener la piel más flexible. Recuerda siempre que, al haber utilizado limón, es fundamental lavar bien la zona por la mañana y aplicar protección solar ahora sí. Llegamos al momento más importante, la preparación. Aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta, porque no se trata solo de mezclar ingredientes, sino de crear una textura viva que la piel pueda reconocer, absorber y transformar. Empieza con una cucharada de sal marina sin refinar y añade lentamente una cucharada de aceite de ricino. No lo hagas de golpe, mézclalo poco a poco hasta que obtengas una textura húmeda, similar a la arena mojada después de la lluvia. Debe sentirse suave al tacto, nunca áspera. Si notas que raspa, añade unas gotas más de aceite. Este pequeño ajuste marca la diferencia entre irritar la piel o regenerar. Después incorpora una cucharadita de miel pura. Mézclala con calma, como si estuvieras creando un pequeño ritual, hasta que todos los ingredientes se integren en una pasta uniforme, brillante, casi cremosa. En este punto, añade 2 o 3 gotas de limón fresco, no más. El limón es potente y aquí menos es más. Su función no es agresiva, sino sutil, ayudando a renovar la superficie de la piel mientras aporta luminosidad.
Deja reposar la mezcla durante 5 minutos. Este tiempo, aunque parece insignificante, es clave. Permite que los minerales de la sal se hidraten, que la miel estabilice la textura y que el aceite de ricino envuelva todo en una capa protectora. Es como despertar el potencial de cada ingrediente antes de llevarlo a tu piel. El momento ideal para aplicarlo es por la noche. Es en ese silencio donde la piel trabaja, se repara, se regenera. Es ahí donde este ritual tiene más poder. Antes de aplicarlo, humedece ligeramente tus brazos con agua tibia. No los seques completamente. Esa ligera humedad actúa como un puente que ayuda a que la mezcla se desliza sin fricción y penetre mejor. Toma una pequeña cantidad y comienza a aplicarla con movimientos circulares suaves, constantes, durante 3 a 5 minutos. No se trata de presionar, sino de acariciar la piel con intención. Concéntrate especialmente en la parte interna del brazo, donde la piel suele perder firmeza con el tiempo. Ese masaje no solo distribuye la mezcla, también estimula la microcirculación y favorece la renovación celular. Es como decirle a tu piel que despierte. Después del masaje, deja la mezcla actuar durante 10 minutos, no más. Durante este tiempo, los ingredientes trabajan en silencio. La sal ayuda a eliminar lo que sobra, la miel retiene la humedad, el aceite de ricino sella y protege, y el limón aporta un efecto renovador suave. Para retirarlo, utiliza agua tibia, nunca caliente. Limpia con suavidad sin frotar. Siente cómo la piel cambia incluso en ese momento, más lisa, más flexible, más viva. Al terminar, aplica unas gotas adicionales de aceite de castor sobre la piel ligeramente húmeda. Esto crea un efecto oclusivo que ayuda a mantener la hidratación durante toda la noche. Si tu piel es sensible, puedes usar este tratamiento 2 veces por semana. Si es más resistente, hasta 3 veces. No es necesario más. La constancia siempre será más poderosa que el exceso. Un consejo importante: como este método incluye limón, debe usarse exclusivamente por la noche. A la mañana siguiente, lava bien la zona y aplica protector solar si tus brazos estarán expuestos. Este paso no es opcional, es lo que garantiza que el tratamiento trabaje a tu favor y no en contra. Si te sobra mezcla, no la guardes más de 2 días. Consérvala en un recipiente limpio, bien cerrado, en el refrigerador. Antes de usarla de nuevo, déjala unos minutos a temperatura ambiente y mezcla suavemente. Y ahora quiero preguntarte algo. Cuando toques tu piel mañana, ¿notarás la diferencia? Porque muchas mujeres comienzan a sentir cambios desde la primera aplicación. No es magia, es simplemente entender lo que tu piel necesita y dárselo con respeto. Para ver resultados reales, visibles y duraderos, hay algo que debes entender desde el principio. No es la cantidad, no es la fuerza, no es la prisa, es la constancia. Este método funciona cuando se convierte en un pequeño ritual dentro de tu vida. Lo ideal es aplicarlo 3 veces por semana, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, ni más ni menos. Hacerlo todos los días puede irritar la piel por la exfoliación, y hacerlo muy pocas veces no permite que el proceso de regeneración se active de forma continua. Con el paso de los días, comenzarás a notar algo sutil pero importante. No es un cambio brusco, es una sensación. La piel se siente más suave, más flexible, como si volviera a respirar. En la primera semana, después de las primeras aplicaciones, notarás que la textura cambia. La sal marina combinada con el aceite de ricino y la miel ayuda a retirar las células muertas acumuladas, dejando una superficie más limpia, más luminosa. No desaparecen las arrugas de inmediato, pero algo empieza a despertar en la piel. En la segunda semana, ese cambio superficial comienza a profundizar. El aceite de castor, al actuar como oclusivo, ayuda a retener la humedad en la piel, mientras la miel atrae agua hacia la superficie,
La piel deja de sentirse seca desde dentro. Las líneas finas comienzan a suavizarse, especialmente en las zonas más delicadas del brazo. Empiezas a notar que al tocarte, la piel se siente más firme, menos caída. Es en este punto donde muchas mujeres se sorprenden porque por primera vez sienten que su piel responde. En la tercera y cuarta semana, los cambios ya no son solo sensaciones, son visibles. Las arrugas más marcadas comienzan a suavizarse, la flacidez en la zona del tríceps disminuye ligeramente. El tono de la piel se ve más uniforme, más vivo. Y aquí ocurre algo importante. Empiezas a sentirte más cómoda mostrando tus brazos. Esa necesidad de esconderlos poco a poco desaparece. Entre 8 y 12 semanas, los resultados se consolidan. La piel no solo se ve mejor, se comporta de forma diferente, está más elástica, más resistente, mejor hidratada. Las arrugas se atenúan y la textura se vuelve más uniforme. Este es el momento en el que entiendes que no se trata de encontrar un producto milagroso, sino de construir un hábito que respete la biología de tu piel. Si mantienes este ritual durante 2 o 3 meses, los beneficios no solo se mantienen, sino que pueden seguir mejorando lentamente. La piel se fortalece, se adapta, se protege mejor frente a factores externos. Y todo esto sin procedimientos agresivos, sin químicos innecesarios y sin gastar grandes cantidades de dinero. Pero hay algo que debes tener muy claro antes de empezar. Este método requiere respeto por tu piel. Si tienes la piel muy sensible o condiciones como rosácea, eczema o irritación activa, debes hacer una prueba en una pequeña zona antes de aplicarlo completamente. Nunca lo uses sobre heridas, quemaduras o piel dañada. Otro error muy común es usar sal de mesa. No sirve. La sal refinada no contiene los minerales necesarios y puede ser más agresiva. Siempre utiliza sal marina sin refinar. Y recuerda, no necesitas presionar fuerte. Frotar más no acelera los resultados, solo irrita la piel. Los movimientos deben ser suaves, constantes, conscientes. El tiempo también es importante. Masajea durante 3 a 5 minutos y deja actuar la mezcla unos 10 minutos más. No excedas este tiempo, más no es mejor. La piel necesita equilibrio. Y hay un punto clave que muchas personas olvidan. Como esta mezcla contiene unas gotas de limón, debes usarla exclusivamente por la noche. Al día siguiente es imprescindible lavar bien la zona y aplicar protección solar si los brazos estarán expuestos. Este simple detalle puede marcar la diferencia entre mejorar tu piel o dañarla sin darte cuenta. Conservar la mezcla también tiene su técnica. Puedes guardarla en un recipiente limpio, bien cerrado, en el refrigerador durante 1 o 2 días como máximo. Antes de usarla, deja que recupere temperatura ambiente y mezcla suavemente. Ahora quiero que pienses en algo. No se trata solo de cómo se ven tus brazos. Se trata de cómo te sientes al mostrarlos. Muchas mujeres me han contado que después de unas semanas no solo notaron cambios en la piel, sino en su confianza. Volvieron a usar ropa de manga corta, volvieron a levantar la mano sin pensarlo, volvieron a sentirse ellas mismas. Y eso es lo más importante. Este método no es solo una mezcla de ingredientes, es una forma de reconectar contigo, de cuidar tu piel con paciencia, con respeto, con intención. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios si alguna vez has sentido la necesidad de esconder tus brazos. Quiero leerte, y si conoces a alguien que también esté pasando por esto, comparte este video con ella. A veces, una pequeña información puede cambiar completamente la forma en que una persona se ve a sí misma.